Welcome back to those of you who would like to learn a little bit of the science of creation. Bienvenidos nuevamente a todos aquellos que quieren aprender un poco más acerca de la ciencia en la creación. Last night we learned about the fact that creation is foundational to our faith. Ayer, anoche, aprendimos que la creación es una doctrina fundamental para nuestra fe. And now we will see how creation is faithful to the science. Y ahora vamos a ver cómo la creación es fiel a la ciencia. As I think we said last night, we have the two different worldviews to look at the facts. Y como dijimos anoche, tenemos dos cosmovisiones o perspectivas de ver la vida. And I hope that tonight to show you that the biblical, the young earth interpretation is always plausible and usually more scientific and realistic. Y quisiera poder mostrarles el día de hoy que la creencia de una tierra joven y de la creación es mucho más plausible y que es mucho más adecuada a la luz de la Biblia. I don't remember if we did this one last night, but again, the picture here of creation from the biblical perspective is the 6 days. Podemos ver que la imagen bíblica que se nos muestra es una creación en 6 días. And I think most of you are familiar with that. Y pues muchos de ustedes están familiarizados con esto. This is the picture of what the evolutionist believes. Pero la siguiente imagen nos muestra qué es lo que los evolucionistas creen. And everything they say goes back billions of years. Y todo lo que ellos dicen de la formación o de la creación del universo se remonta a miles de millones de años atrás. And of course, the order of things is very different from the Bible. Y por supuesto, el orden que establecen ellos es diferente, el orden de la creación de las cosas o de la evolución de las cosas es distinto a como lo establece la Biblia. For example, the evolution thinking puts the sun and the stars before the earth. Por ejemplo, los evolucionistas dicen que el Sol fue creado antes o evolucionó, se formó antes que la Tierra. Evolutionists say that it all started with a big bang. Los evolucionistas dicen que todo comenzó con el Big Bang, con la gran explosión. But we know from the law of entropy, things decay over time. Pero nosotros sabemos desde la perspectiva de Entropy is the law of entropy. de la ley de la entropía, sabemos que las cosas se van desgastando a lo largo del tiempo. So basically, evolution says the whole complex universe came from an explosion. Entonces, básicamente lo que dicen los evolucionistas es que todo el universo viene de una gran explosión. Now, some of you may say, well, I don't believe in evolution, but how can the earth be 6,000 years old? Entonces, algunos de ustedes dicen, bueno, yo no creo en la evolución, pero ¿cómo es que la Tierra tiene solo 6.000 años? And we saw, I think last night, that the Bible very clearly tells us the earth is about 6,000 years old. Pero como vimos anoche, yo creo que la Biblia nos muestra claramente que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años. So we look at the scientific facts, and unfortunately, the biblical view is often suppressed. Y nosotros vemos los hechos científicos y muchas veces lo que ocurre es que la perspectiva bíblica de los hechos científicos es suprimida, es socavada. So when we start to look at these facts, we'll look at astronomy first. Así que cuando empecemos, ahora que vamos a empezar a ver estos hechos científicos, podemos empezar desde la astronomía. And the Bible says the heavens declare the glory of La God. Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. These are two pictures taken from two different telescopes. Estas dos imágenes son dos fotos tomadas desde dos telescopios distintos. The one on the right, the James Webb telescope, is fairly new, and you can see it gives us more information. Y si se dan cuenta, el de la derecha es tomado del telescopio James Webb, que es un telescopio mucho más moderno y que nos da mucha más información que el de la izquierda. We know the universe is very vast. Nosotros sabemos que el universo es enorme. They say there are 100 billion galaxies, each with 100 billion stars. Se dice que hay 100.000 millones de galaxias con más de 100.000 millones de estrellas en cada galaxia. And yet the Bible says God counts every one of those stars. Pero aún así la Biblia dice que Dios
cuenta cada una y sabe el número de cada una de las estrellas. So we look at something like spiral galaxies. Así que nosotros podemos ver algo como una nebulosa o como una galaxia en espiral. And we know that they keep their shape for a while, but they could never keep their shape for millions or billions of years. Y sabemos que ellos tienen una forma en la espiral, les vemos en forma de espiral, pero no podemos, no pueden, estas espirales o galaxias no pueden mantener esa forma por tanto tiempo, por tantos millones de años. And the secular scientists call this the winding up dilemma. Entonces los científicos le dicen el dilema Winding up. de la cuerda, el dilema de la cuerda. Comets are another interesting fact. Los cometas son otro hecho muy interesante. They're basically dirty snowballs that orbit the sun. Prácticamente son bolas de nieve gigantes que están ahí dando vueltas en el espacio. But each time they go around, they lose mass. Pero cada vez que ellos viajan en el espacio van perdiendo masa. And there's no way that they could last millions, much less billions of years. No hay forma de que al ir perdiendo masa ellos hayan durado por millones y mucho menos miles de millones de años. We know that short-term comets only last hundreds or maybe thousands Y of years. sabemos que los cometas solo pueden durar tal vez unos cientos de años. So the secular scientist again has to come up with a new theory. Entonces, cuando los científicos seculares ven esto, tienen que inventar una nueva teoría. And he says that there's some cloud, Oort cloud, out there creating comets. Entonces dice, no, es que hay una gran nube que se llama la nube de Oort, de donde salen todos estos cometas y van saliendo. But there's no evidence for this. Pero no hay ninguna evidencia científica de que algo como eso exista. I mentioned that the James Webb Telescope is a new telescope. Les acabo de decir hace un momento que el telescopio James Webb es un telescopio nuevo. And the facts that it's learning, that it's giving us, are baffling secular scientists. Y los hechos que nos está dando y la información que nos está proveyendo el telescopio James Webb está haciendo tambalear a los científicos seculares. They're able to look further out into the universe. Ellos nos están ayudando a ver mucho más lejos en el universo. But what they see is mature galaxies. Y lo que ellos pueden ver son galaxias ya formadas, maduras. They did not expect this at all. Y ellos no esperaban nada de esto. But naturally we know that God simply put those galaxies in place. Pero nosotros sabemos que alguien ya puso allí esas galaxias y fue Dios. There are other limits to the age of the solar system. Hay otros límites para nosotros determinar la edad del sistema solar. We know that the sun is actually was dimmer in the past. Sun was dimmer in the past. Less bright. Okay. Sabemos que el sol era menos brillante en el pasado. In fact, if you go back millions of years, the sun would have been too cold for even life to exist. Si nosotros retrocediéramos millones de años, el sol tendría que estar tan frío que no pudiese haber existido la vida alrededor de él. But it's no problem for a 6,000-year-old solar system. Pero si creemos en un sistema solar de 6.000 años, no hay problema. We know that the Earth's rotation is actually slowing down. Nosotros sabemos que la Tierra se está deteniendo lentamente. If you go back millions of years, it would have been spinning too fast. Si creemos que la Tierra tiene miles de millones de años atrás, entonces deberíamos decir que la Tierra hace miles de millones de años giraba demasiado rápido. But again, no problem if we only go back 6,000 Pero years. si nosotros no hay problema si creemos que la Tierra simplemente tiene 6.000 años. And the same thing for the moon is receding, it's getting further away from the Earth. Lo mismo con la Luna se está alejando lentamente de la Tierra. Again, too close if it's millions of years Ahora, ago. imagínense si decimos, no, tiene miles de millones de años ahí, significa que hace miles de millones estaba pegada a la Tierra. And then we find magnetic fields and heat sources in the outer planets. Y también encontramos campos magnéticos y fuentes de calor en otros planetas. They could not last for millions or billions of Y years. esas fuentes de calor y esos campos magnéticos
no se pueden sostener por miles de millones de años, no duran tanto. So with all these problems, even some evolutionists are questioning the Big Bang Theory. Ahora, con todos estos hechos que acabamos de mencionar, que son científicos, algunos evolucionistas incluso están empezando a cuestionar la teoría del Big Bang. Una frase que tenemos es la siguiente: el Big Bang hoy descansa en un creciente número de entidades hipotéticas, cosas que nunca hemos observado. En ningún otro campo de la física esto sería aceptado. Esto al menos levanta serias preguntas sobre la validez de la teoría subyacente. Now we look at the origin of life. Ahora miremos un poco acerca del milagro de la vida. We know that back in the 1800s, Louis Pasteur showed that life could not come from non-life. Nosotros vemos que en el siglo XIX, Luis Pasteur estableció que no podía haber, la vida no podría venir de algo sin vida. And this is what some secular scientists believe, life from non-life. Y eso es lo que muchos científicos seculares creen, que la vida vino de algo sin vida. And it's called spontaneous generation. Y se conoce como la generación espontánea. And Louis Pasteur said, never will this doctrine of spontaneous generation recover from the mortal blow struck by this simple experiment. Y Luis Pasteur dijo que la doctrina de la generación espontánea nunca se recuperará de este soplo mortal de un simple experimento que él hizo, que se prueba aquí de un extracto que hizo para mostrar que no puede haber vida de algo que no tiene vida. In the 1950s, two scientists tried to show how life could come from non-life. En los años 50, dos científicos trataron de probar cómo podían generar la vida a través de un experimento. They produced a few of the amino acids, Hicieron un experimento en estos tubos de ensayo y pudieron recrear 20 aminoácidos, but they didn't produce any organic molecules. pero ellos no pudieron crear ninguna molécula orgánica. And what they produced was two different kinds of amino acids. Y lo que ellos pudieron crear a través de ese experimento fueron dos tipos distintos de aminoácidos. And these are called either left-handed or right-handed amino acids. Y podemos decir como si fueran los aminoácidos zurdos y los aminoácidos diestros o derechos. And the interesting thing is that all life only has left-handed. Y lo interesante es que todo tipo y toda forma de vida posee solamente aminoácidos, por decir, zurdos, de un solo tipo, de un mismo tipo. When you build a protein, it can be made up of 100 to thousands of amino acids. Cuando se construye una proteína, la proteína está compuesta de cientos o miles de aminoácidos. And if just one of them is right-handed, that protein is worthless. Y si uno solo de esos aminoácidos que compone a la proteína es un aminoácido de la derecha, es decir, no es del mismo tipo, esa proteína ya no sirve. So again, Dr. Urey, the one who did the experiment, says that it's by faith we have to believe in evolution. Así que el doctor Harold Urey nos dice en esta cita que es por fe que finalmente tenemos que creer en la evolución, porque no hay cómo demostrarla. So again, we look at the complexity of life, Así que nuevamente vemos la complejidad de la vida. and because it is so complex, some secular scientists are now saying it was seeded from outer space. Vemos que la vida es tan compleja que es difícil decir que evolucionó de la nada o vino de algo sin vida. Entonces, muchos científicos se inclinan a pensar que la vida, como la conocemos en la Tierra, viene del espacio exterior. But if aliens put life here, where did that life come from? Pero si los extraterrestres pusieron la vida aquí en esta Tierra, la pregunta es, ¿de dónde vienen esos extraterrestres? Now, when we look at the diversity of life, the evolutionist says it came from one organism. Ahora, cuando hablamos de la diversidad de la vida, la evolución dice algo como lo que está en el gráfico, que todas las especies vienen de un origen común. They call it the tree of life. Ellos lo llaman como el árbol de la vida.
And they say it was through mutations over millions of years that we got the different types of organisms. Y ellos dicen que fue a través de la mutación de millones de años que obtenemos los diferentes tipos de vida. But the creation scientist looks at it differently. Pero los científicos creacionistas lo ven de una forma distinta. Our diversity of life comes from an orchard of kinds of animals. Nosotros podemos ver que las especies y toda la vida que vemos viene de un abanico amplio de creación. So one says a single tree of life, and we creationists say an orchard of life. Entonces, nosotros decimos que los evolucionistas dicen que todo viene de un solo árbol común y los creacionistas decimos que venimos de un solo huerto amplio de creación, de un solo diseñador. And keep in mind that first organism, according to the evolutionists, they have no way of knowing where that came from. Ahora, tengan en cuenta esto, los evolucionistas dicen que todos venimos de un organismo común, pero no tienen forma de probar de dónde viene este organismo. And there is no evidence of one kind of animal evolving into another kind. Y no hay ninguna sola evidencia de un animal evolucionando en la forma de otro animal. We only see changes within kinds in each tree in the orchard. Podemos ver cambios en cada una de estas ramas distintas y cada una de estas líneas distintas entre la misma especie, pero no vemos un cambio de una especie a otra. So we think of DNA, it is the blueprint for the instructions of life. Ahora, nosotros podemos ver que el ADN es como el plano de instrucciones para la vida. It's the most complex form of information in the universe. El ADN es la forma más compleja de información de todo el universo. One DNA molecule would have the information of 1,000 books of 1,000 pages each. Como ven aquí en la pantalla, una molécula de ADN puede poseer una gran cantidad de información, miles de libros de miles de páginas de información. And we know that information cannot arise naturally. Y sabemos que la información no puede originarse naturalmente por sí sola. And it's genetic information that gives us our new traits and our new organisms. Y es la información genética la que permite que existan nuevos organismos. What we normally see when there's a change is a loss of information, if it's just a natural means. Y cuando vemos que hay un pequeño cambio en cambio genético, sabemos que se debe a una pérdida de la información genética. So Dr. Gitt said there's no known law of nature or sequence of events that can cause information to originate by itself. Entonces el Dr. Werner Gitt dice, no hay ley natural conocida, ni proceso conocido, ni secuencia de eventos en los cuales se pueda hacer que la información se origine por sí misma en materia. Now Darwin admitted that evolution requires thousands of slight beneficial variations. Ahora, Darwin afirmaba que para que la evolución se lleve a cabo, debía efectuarse una serie de variaciones pequeñas que beneficien al ser que está evolucionando. But these variations, which we now call mutations, are normally either neutral or harmful. Pero las mutaciones, porque la evolución basa su teoría en las mutaciones normalmente o no causan ningún efecto o son realmente dañinas, es decir, no mejoran, sino causan daño. Now this is a picture of a bacterial flagellum. Ahora, esta imagen es aquí tenemos en la imagen un flagelo bacterial. And it has actually what's a molecular outboard motor. Y tiene como un motor fuera de borda molecular, tiene una forma como un motor fuera de borda, si lo pueden ver en la imagen de la derecha. But all the parts for that motor must be in place at one time. Pero para que científicamente decir que este motor pueda funcionar, todas las partes debieron ser puestas al mismo tiempo. This is another problem for evolution called irreducible complexity. Eso es otro problema para la evolución que se llama la complejidad irreducible. Now we also know that Darwin did his research on the Galapagos Islands. Ahora, muchos sabemos que Charles Darwin hizo sus estudios
aquí en Ecuador, en las Islas Galápagos. And he noticed that the beak size of these finch birds changed depending on their food source. Y él se dio cuenta de que algunas cualidades de los pinzones cambiaba dependiendo de la zona en la que estaban estas aves. This is where he got his idea of natural selection. Y es de estas variaciones que él encontró en los pinzones, de esto es donde sacó su idea de la selección natural. But natural selection is a misleading term. Pero la selección natural es un término inapropiado. Nature does not select, organisms adapt. La naturaleza no selecciona. La naturaleza se adapta, pero no selecciona. And they adapt due to the amazing design of the genome that God put in Y them. la naturaleza se adapta por el increíble genoma que Dios ha puesto en nosotros. And again, all of this occurs within the kind of animal. Y otra vez, debemos decirlo, estas variaciones ocurren dentro de la misma especie. Although we saw that Darwin's finches adapt, they're still finches. Aunque nosotros vemos que estos pinzones se adaptaron a su medio, siguen siendo pinzones. There's not one single kind of example of a kind of animal evolving into another kind of animal. No hay ninguna evidencia de un animal, un tipo de animal, una especie de animal, convirtiéndose en otra especie distinta a la que era antes. Another problem for evolution is something called genetic entropy. Next one. It should be, see if you have it lower. We may have it out of sequence. That's it. Yeah, that's it. And then you'll have to go back. Ok, otro problema que encontramos es la entropía genética. So we see after Noah's flood that the lifespan of humans dropped dramatically. Nosotros sabemos que después del diluvio de Noé, la calidad de vida y el promedio de vida bajó drásticamente. After about 15 generations, lifespan went from 900 years to about 150 years. En el lapso de 15 generaciones, el periodo el estimado de vida bajó de 900 años hasta 150 años. And we know that since then, the lifespan has dropped to about 70 to 80 years. Y sabemos que de esos 150 años al día de hoy, la calidad de vida o el promedio de vida ha bajado a 70 o 80 años. So the truth is that human beings could not have been around for thousands, hundreds of thousands, or millions of years. Entonces sabemos que por esta degeneración, por así decirlo, del genoma, el ser humano no pudo haber estado miles de millones de años sobre la Tierra. Because over time, we have mutations in our bodies. Porque a lo largo del tiempo nosotros hemos sufrido mutaciones en nuestro cuerpo. And most of them, again, are harmful. Y muchas de estas mutaciones son dañinas. Now, scientists have looked at the genome over the last few decades. Let's back to this one, non-coding. Non-coding. Ahora, los científicos han llegado a estudiar lo que se conoce como el ADN no codificante. And they noticed that only about 2% of the genome codes for proteins. En el año 1972, en un estudio realizado acerca del ADN, ellos decían que solo el 2% de nuestro código genético tiene proteínas. And so this was a number of decades ago. They said that, well, the rest is junk. Entonces, este estudio sucedió hace 50 años y ellos decían, solo el 2% son proteínas, el resto de nuestro genoma es basura. They said they were leftovers of evolution. Ellos decían que este 98% eran sobras de la evolución, eran restos o rastros de la evolución. But in 2012, a new group of geneticists did more research. Pero en el 2012 un nuevo grupo de científicos genetistas hicieron una nueva investigación. And they saw that about 80% of the genome was functional. Y ellos llegaron a la conclusión de que 80% del genoma humano era de hecho funcional.
it didn't necessarily code for proteins, No se codificaba necesariamente como proteínas, pero era funcional, cumplía una función. but it was very important for regulating gene expression. Era muy necesario para regular la expresión genética en el ser humano. And that means that genes can be turned on and turned off. Y eso lo que significa es que los genes pueden encenderse y apagarse para codificar correctamente la expresión del genoma humano. And this study is called epigenetics. Y esto se conoce, este estudio se conoce como la epigenética. And there are other important functions that we're finding out. Y ellos pudieron encontrar algunas funciones importantes en esta epigenética. If you think about embryo development, an embryo going to a newborn baby takes a lot more than a baby growing to an adult. Piensen en lo siguiente, en la vida humana es mucho más complejo la formación de un embrión y cómo se forma hacia un bebé que un bebé formándose en un adulto. Hay mucho más trabajo en la formación de un embrión para convertirse en un bebé. So we have these tags on the human genome. Así que tenemos estas como etiquetas en el código genético And humano. these tags or markers can actually move around in the genome. Y entonces estas etiquetas se mueven dentro del genoma. They're called jumping genes. Se los conoce como genes saltadores o saltarines. And this is how they turn on and off the other genes. Y esto es así como ellos encienden y apagan el resto de los genes. So obviously you see that the genome that God created is extremely complex. Por supuesto, lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo nos da la muestra de que la genética que Dios creó es muy compleja. There's also some research being done by the Institute for Creation Research. También hay un estudio por el Instituto ICR, Institute for Creation Research. es el Instituto para la Investigación de la Creación, ICR en inglés. And they're looking at these jumping genes. Ellos están siguiendo de cerca estos genes saltarines o saltadores. They call it continuous environmental tracking. Y ellos lo llaman a este estudio el seguimiento ambiental continuo. And they're looking at how an organism tracks the environment and then changes its genome with this epigenetics. Y lo que hace este estudio es mirar cómo los organismos tratan de analizar el ambiente en el que se desenvuelven para modificar la genética dentro de ellos. This shows God's forethought in designing the genome in organisms. Eso muestra que Dios está detrás del diseño y de la creación de los organismos vivos. Now they're doing research with cave fish, Ellos están haciendo esta investigación en estos peces de las cavernas. and as they move the cave, they fish from a cave environment, no light, to a surface environment with light, things change. Y ellos se pudieron dar cuenta de que el pez que está en las cavernas sin luz y el pez que está afuera con luz son diferentes. The fish's pigmentation changes, La pigmentación de este pez cambia. and these genes actually shut down. If they go in the cave, they shut down the development of the eyes. Y por ejemplo, dice que cuando estos peces se desarrollan dentro de las cavernas, los genes se apagan para no desarrollar ojos, por ejemplo. And this has nothing to do with mutations. Y no tiene nada que ver con mutaciones. Los peces analizados no tienen ni una sola mutación genética. It's all part of the genome that God designed into the organism. Todo es parte del genoma que Dios diseñó en los organismos vivos. So again, we have a complex genome, and we look at it from two perspectives. Yeah, you should have that one. Sorry. You have that one. Ok, entonces, otra vez, podemos tener dos perspectivas o dos cosmovisiones de cómo miramos la genética humana.
So to summarize, remember, mutations are usually harmful or neutral. Así que para resumir, recuerden esto. Las mutaciones normalmente o son neutrales y no hacen nada, o son dañinas para la genética humana. The second thing is evolution requires beneficial mutations to be in the right sequence. Recuerden, para que la evolución se lleve a cabo, necesita de ciertas mutaciones pequeñas beneficiosas, lo cual no ocurre. And thirdly, new traits require new information which does not occur naturally. Y de nuevo, que ocurran estos cambios, estas cosas, necesitan de nueva información, lo cual naturalmente no ocurre. And many of these traits require many functions. They're irreducibly complex. Y muchas de estas funciones necesitan... can you repeat that? Many of these traits need? Traits require multiple functions. Okay. Y muchas de estas cosas necesitan funciones que se reducen a, o mejor dicho, que se ven como una complejidad irreducible. And again, we only observe changes within kinds, not between kinds. Y de nuevo, los cambios que nosotros podemos ver son dentro de las especies, no son de una especie a otra. And lastly, genetic entropy cannot allow humans to live for millions of years. Y de nuevo, la entropía genética no permite que los seres humanos, no permitiría que los seres humanos vivan por millones de años. So we've also looked at mitochondrial DNA. Así que también debemos de ver al ADN mitocondrial. And scientists have actually called mitochondrial Eve, an ancestor, mitochondrial Eve. Y entonces los científicos han encontrado un ancestro y lo han llamado la Eva mitocondrial. And they actually put her age at about 6,000 years ago. Y entonces ellos han determinado que este ancestro tiene aproximadamente 6.000 años. And we've also seen this DNA divide into 3 different lineages. Y ellos pudieron ver que este ADN mitocondrial, como en este gráfico, tiene una división en 3 partes, como de 3 familias. And this is not a surprise because we know that all humans came from off Noah's Ark from 3 women. Y sabemos, y esto no es sorpresa para los que creemos en la Biblia, porque sabemos que toda la humanidad vino de los que se bajaron del arca de Noé, y del arca de Noé se bajaron 3 mujeres. When it comes to world population growth, Cuando hablamos del crecimiento de la población mundial, the secularist has to say there was no growth on the earth for 190,000 years. los evolucionistas, los científicos seculares tienen que decir, bueno, no hubo crecimiento por más de 190.000 años, no creció la humanidad. But when we just look at the growth rate, it's very reasonable, about 0.5% annually since Noah. Pero nosotros, si vemos las tablas y si vemos la información, podemos ver que hay un crecimiento anual del 0.5%, y eso tiene sentido si lo calculamos desde los tiempos de Noé. Now we'll look at radiometric dating. Ahora, vamos a un tema un poco más complejo, que es la datación radiométrica. And you've probably heard many people say that they've dated the rocks, so we know the Earth is millions of years old. Entonces, ustedes tal vez han escuchado que han encontrado ciertas rocas y que eso prueba que la Tierra tiene millones de años. But this is wrong because many of these dates are inconsistent and often totally wrong. Pero esta información es equivocada porque muchas de estas fechas que ellos dan son inconsistentes y muchas son equivocadas. There was a lava rock from Mount St. Helens that formed in 1986. Hay una roca que se formó de la erupción de la lava del monte St. Helens y se formó en el año 1986. But when they took it to the lab to date it radiometrically, Pero cuando ellos lo llevaron al laboratorio para hacerle un estudio radiométrico, they dated it at 0.5 to 2.8 million ellos dijeron, no, years. esta roca tiene entre 0.5 y 2.8 millones de años. And there are many other examples of igneous rocks from lava flows. Y hay muchos ejemplos de rocas volcánicas que fueron analizadas.
They date them from 0.1 to 2.2 million years Y old. entonces muchos de los científicos dicen, no, estas rocas tienen entre 0.14 y 2.2 millones de años. And yet they came from volcanoes that erupted 50 to 100 to 950 Pero years esas ago. rocas se formaron en erupciones volcánicas hace 50, 100 o 900 años. Now, a type of radiometric dating is called radiocarbon dating. Ahora, una forma de medición radiométrica se conoce como la datación por radiocarbón. And again, many people think, oh, this proves an old Earth. Entonces mucha gente dice, ah, bueno, la datación por radiocarbón prueba que la Tierra tiene millones de años. But that's not true because there is a faulty assumption in this method of dating. Pero eso no es verdad porque hay una falsa, ellos asumen algo de manera falsa. Now, I'm going to explain radiocarbon dating, so hang in there with me. Ahora, voy a explicar la datación en radiocarbón, así que por favor quédense conmigo. First of all, the cosmic rays come into the upper atmosphere and hit nitrogen. Ahora, en primer lugar, la radiación cósmica viene del Sol y golpea al nitrógeno. And this nitrogen becomes radioactive carbon, C14. Y este nitrógeno se convierte en carbón radioactivo, que se conoce como C14 o carbono 14. So if there's less cosmic radiation, there's less C14 formed. Así que mientras haya menos radiación cósmica, hay menos carbono 14 o C14. Now the atmosphere contains a lot more carbon 12, which is normal stable carbon. Ahora, nuestra atmósfera usualmente tiene más carbono 12, que es un carbono más estable. So there's a ratio in the atmosphere of radioactive carbon, C14, to stable carbon, C12. Entonces hay un radio de carbón que es estable, que es más alto que el C14 y uno que es más estable que es el C12. And this carbon, of course, gets into the plants and the animals eat the plants. Y por supuesto, este carbono 14 se impregna en las plantas y los animales comen estas plantas. So now, when the specimen dies, it has to be something that was living. It dies. We can look at this. Entonces cuando uno de estos animales o algún organismo que comió esto muere, nosotros podemos rastrear este carbono 14. So this living organism dies, and it has this ratio of carbon 14 to carbon 12 in it. Y entonces los animales que mueren tienen un radio allí entre el carbono 14 y el carbono 12. So over time, the carbon 14, which is radioactive, begins to decay. Entonces con el tiempo, este carbono 14 que es radioactivo empieza a disminuir su radioactividad. So we have, over time, a lower ratio of carbon 14 to carbon 12. Entonces, con el tiempo, la radioactividad de estas dos partículas, de carbono 14 y carbono 12, con el tiempo van disminuyendo. And scientists look at this ratio, and they say the lower the ratio, the older the specimen. Entonces, ellos dicen, claro, mientras más bajo es la radiación que hay en el carbono 14, entonces más vieja es la especie que encontramos. Now, there's an assumption that the secular scientists make. Ahora, hay algo que los científicos seculares asumen. They assume that this atmospheric ratio has always been the same for millions of years. Ellos asumen que el carbono 14 y el carbono 12 han sido siempre, por millones de años, el mismo. They call this ratio equilibrium in the atmosphere. Ellos llaman como equilibrio en la atmósfera este radio que permanece durante los años. And that means that the amount of carbon 14 being formed in the upper atmosphere is decaying at the same rate back to nitrogen. Y lo cual significa que el carbono 14 que se formó en la atmósfera está decayendo al mismo nivel del carbono 12. And this picture illustrates this idea. Ahora, esta imagen puede ilustrarnos un poco la idea. So the barrel keeps filling with water until the outgo of the water equals the inflow of the water.
Así que miren, el agua va creciendo hasta que el agua se sigue llenando hasta que el agua llegue al nivel del agua que va saliendo. So on the right-hand side, we see this idea of equilibrium. The inflow is equal to the outflow. ¿Y qué tenemos aquí? En la derecha tenemos esta idea de que la fuga de agua es igual a la cantidad de agua que está llenando. And that's what these scientists say happened with carbon-14. Y eso es lo que los científicos dicen que ha pasado con el carbono 14. But we know that that's not the case. Pero sabemos que ese no es el caso. Even the scientists who developed this technique saw that carbon-14 was rising. Y incluso el que creó este método de estudio admite que el carbono 14 sigue aumentando. But because of his evolutionary thinking, he just chalked it up to experimental error. Pero debido a su pensamiento evolucionista, él dijo que no, esto es un error científico. And this idea that equilibrium has not been reached in the atmosphere has been verified by other scientists. Y esta idea de que no hay un equilibrio en la atmósfera de la radiación ha sido probada por científicos. So this picture just shows you that if the carbon-14 to carbon-12 ratio goes down, that either means the carbon-14 goes down or the carbon-12 goes up. Ok, aquí en esta imagen podemos ver que si el carbono 14 y el carbono 12 disminuyen, eso sucede o bien porque el carbono 14 ha bajado, si el radio ha disminuido, es porque el carbono 14 ha bajado o bien el carbono 12 ha subido. And this is the main point, that we know that this equilibrium has not been reached. Y esto es la razón por la que sabemos que el equilibrio no ha sido logrado. And this is an illustration of how there was much more carbon-12 in the atmosphere back at the time of the flood. Y esta es la razón por la que sabemos que había más C12 o carbono 12 en los tiempos después del diluvio, o durante el diluvio y después del diluvio. So we had much more carbon-12 going into the atmosphere at the time of the flood. En los tiempos del diluvio teníamos más carbono 12 saliendo hacia la atmósfera. And this diluted this carbon-14 to carbon-12 ratio. Y eso ha hecho que disminuya el radio entre el carbono 14 y el carbono 12. And we can see the three reasons. The lush vegetation that we know was here before the flood. Y hay tres razones. Había mucha más vegetación en esos tiempos. There was much volcanic activity. Había mucha más actividad volcánica en esos tiempos que enviaba CO2 al ambiente. And there were warmer oceans. Y por supuesto los océanos eran más calientes. All these things put more carbon dioxide in the atmosphere. Todas estas cosas ponen más dióxido de carbono en el ambiente. One other thing that affected this ratio was the magnetic field. Otra de las razones por la que este radio se vio afectado es por el campo magnético. If the sun's solar radiation is strong, that it keeps away the cosmic radiation from the earth. Si la radiación del sol es fuerte, protege a la Tierra de la radiación del espacio exterior. And again, if it keeps away the cosmic radiation, we have less carbon-14. Y si el sol protege a la Tierra de la radiación cósmica, tenemos menos carbono 14. So we have this fact that the carbon-14, is still increasing in the atmosphere. Y tenemos este hecho de que el carbono 14 sigue aumentando en la atmósfera. We don't know exactly how much was there, but we know it was less. No sabemos cuánto carbono 14 había en el ambiente en esos tiempos de Noé, And pero that- sabemos que había menos que ahora. And that's shown by the black curve. Y eso se puede ver en la curva negra de este gráfico, que ha seguido incrementando. And the red line, again, is that assumption by the evolutionists. La línea roja es lo que asumen los evolucionistas de cómo se mantuvo el carbono 14 a lo largo de los años.
So the whole point of this is that we know now that the carbon-14 to carbon-12 ratio was much lower when these specimens died. Ahora, sabemos que el radio que había entre el carbono 14 y el carbono 12 era mucho menor en los tiempos en los que las especies murieron. And if it was much lower, then we know that these specimens are not nearly as old as the secular scientist says. Y si era menor el radio, eso significa que las especies no eran ni de cerca tan viejos como los científicos seculares proponen. And creation scientists have done calculations to show that that age is 10 times younger than the secular scientist says. Y muchos científicos han podido probar que estos tiempos de esta datación o estas fechas que dan los científicos seculares son hasta 10 veces inferiores. Another important point about radiocarbon dating is an experiment that was done. Otra información importante que tenemos acerca de la datación por carbono es un experimento que se realizó. Creation scientists took 82 different samples to a lab to have them dated. Los científicos creacionistas tomaron 82 pruebas distintas para llevarlos al laboratorio y estudiarlos. And these samples came from rocks that were supposedly hundreds of millions to a billion years old. Entonces ellos tomaron algunos fósiles y algunas cosas que se supone que tenían cientos de millones de años. And yet carbon-14 was found in every sample. Y en cada uno de ellos, el carbono 14 estaba presente. Our instruments cannot measure carbon-14 if the sample is older than 80,000 years. Nuestros instrumentos no son capaces de detectar el carbono 14 si alguna de estas pruebas o de estas muestras tiene más de 8.000 años. And we know that these samples were much younger, but they couldn't be older than 80,000 years. Sabemos que no tenían millones de años, tenían que ser mucho más jóvenes, pero no tenían más de 8.000 años. And one final point on radiocarbon dating. Y un punto final acerca del radiocarbón. There was a validation test done by a British science agency. Se realizó una investigación por un centro británico. They attempted to use the dating method to validate the age of certain artifacts. Ellos trataron de usar este método del carbono 14 para determinar la edad de algunos artefactos. And they knew the age of these artifacts. Ellos sabían la edad exacta de los artefactos, pero querían ver si el método funcionaba en estos artefactos. And they sent these artifacts to 38 world-class laboratories. Y ellos enviaron 38 artefactos que sabían qué fecha tenía y lo enviaron a diferentes laboratorios de nivel mundial, de clase mundial. And only 7 out of 38 labs, 18%, came back with reasonably close dates. Y solo 7 de esos 38 laboratorios regresaron la información con fechas razonablemente cercanas a la edad que tenían de verdad. So when it comes to radiometric and radiocarbon dating, scientists simply just pick the date that they think works for them. Así que cuando se hacen pruebas de radiocarbón o pruebas radiométricas, los científicos, las conclusiones a las que llegan, muchas veces simplemente eligen la edad que ponerle. So don't be intimidated by radiometric dating. Así que no se sientan intimidados por estas fechas radiométricas o de radiocarbón. And when it comes to radiocarbon dating, those dates are not reliable beyond a few thousand years ago. Y cuando hay pruebas de radiocarbón, no pueden ser confiables de más de unos cientos o miles de años atrás, no millones. And because of the factors I mentioned, we believe that radiocarbon dating actually supports a young Earth. Y por eso es que creemos que el radiocarbón o estas pruebas radiométricas y de radiocarbón de hecho sostienen y avalan la creación. Okay, we're going to take a break right now. Ok, vamos a tener un pequeño descanso. Ahora, hermano, yo he traducido 3 veces.
46 or something, right? 45, 45. Okay. How are your brains? ¿Cómo están esos cerebros? I'll give you more information. Ahora les voy a dar un poco más de información. I mentioned that the Earth's magnetic field is weakening over time. Yo les dije hace un momento que el campo magnético de la Tierra se está debilitando con el paso del tiempo. And again, the creationist has a much better explanation for this than the secular Y por scientist. supuesto, los creacionistas tenemos mucha mejor evidencia que los científicos seculares. And again, it fits a young Earth very well. Y por supuesto, esto encaja muy bien con la idea de una Tierra joven. There's another aspect of helium. Hay otro aspecto del helio, este elemento helio, It's found in radioactive rocks, que se encuentra en rocas radioactivas, but it diffuses out into the atmosphere. pero que se difumina o se desvanece en la atmósfera. And we find much more helium in the crust of the Earth than we would expect. Y nosotros encontramos más helio en In the crust, yeah, the rocks. y encontramos más helio en las rocas que hay en la Tierra de lo que esperábamos. Than if the helium had been escaping for millions of years. Ahora, si el helio ha estado escapándose por millones de años, In fact, they've done calculations to show that the diffusion rate of helium is about 6,000 years. de hecho, se han hecho investigaciones de que este helio que se disuelve en el ambiente tiene un radio más o menos de 6.000 años. So now let's look at flood geology. Vamos a ver ahora un poco la geología de la inundación. There are many features, particularly in the western United States, that show that water carved these erosion features. En Estados Unidos, en algunos lugares, se puede ver cómo el agua ha causado cierta erosión en la tierra, especialmente en las rocas. Y aquí podemos ver algunas fotos de eso. And it basically shows that there was a lot of water here from a global flood. Y básicamente lo que esto nos muestra es que había una gran cantidad de agua que obviamente sabemos que vino de una inundación global. We know that the earth is covered with about 70% water. Sabemos que la tierra está cubierta aproximadamente el 70% de agua. And yet secular scientists deny Noah's flood, the global flood. Pero aún así, los científicos seculares niegan que el diluvio en los tiempos de Noé haya ocurrido. Yet they haven't found a single puddle of water on Mars, Y aunque no han encontrado ni una sola gota de agua en Marte, and yet they claim there was a global flood on Mars. no han encontrado ni una sola gota de agua en Marte. Pero aún así, los científicos seculares dicen que hubo un diluvio, una inundación global en Marte. And of course we know in Genesis 7 it talks about the waters, the fountains of the deep breaking up. Y por supuesto, en Génesis capítulo 7, nosotros podemos ver acerca de las aguas, que dice que las fuentes del gran abismo fueron rotas And the windows of heaven were opened, the rains came y down. que las ventanas de los cielos fueron abiertas y que vinieron las lluvias. So probably most of the water for the flood came from underground. Y probablemente la mayor parte del agua del diluvio vino de dentro de la tierra. And we know that there are hundreds of flood accounts in different cultures all around the world. Y sabemos que hay mucho registro en muchas culturas alrededor del mundo acerca de una inundación global. Now, at the time of the flood, both creationists and secular scientists believed there was one large continent. Ahora, tanto los científicos seculares como los científicos creacionistas creen que antes del diluvio, antes de la inundación global, había un solo continente, un solo gran continente. And the breaking up of this continent is called plate tectonics. Y el rompimiento de este continente, de esta tierra, se conoce como las placas tectónicas. And we had much volcanic activity and mantle rock, lava rock coming up from beneath.
y teníamos mucha actividad volcánica y mucha lava viniendo de debajo de la tierra, incluso de los mares. And when these plates, these continental plates hit each other, it would cause earthquakes and volcanoes. ¿Y qué pasaba cuando estas placas de la tierra se encontraban, chocaban y causaban grandes terremotos? And it would also raise up mountains when these plates hit. Y por supuesto, cuando chocaban, eso causaba grandes accidentes geográficos, se formaban montañas. This is how we got the Andes Mountains. Así es como obtuvimos la cordillera de los Andes. And the lighter oceanic crust would go down under the continental crust. Y estas capas de agua se pasaron por debajo de todas estas líneas divisorias. So when all these things happened with the flood, it caused great tsunamis. Ahora, cuando todo esto ocurrió en la gran inundación del diluvio universal, hubieron grandes tsunamis. And there was rising ocean floor. Y había levantamiento del suelo oceánico, del suelo que estaba debajo del océano. And there were superstorms. Y hubieron tormentas que se conocieron como super tormentas. And these waters carried huge amounts of sediment across the continents. Y lo que hacían estas grandes tsunamis y estos movimientos de agua era que movían gran cantidad de sedimentos entre los continentes. And as these tsunamis came across the continents, they captured these animals and buried them as fossils. ¿Y qué pasó con los animales que no entraron en el arca? Los tsunamis que vinieron y los atraparon, los pusieron y los atraparon en la tierra. Y así es como se fosilizaron. And in this picture you can see on the left is the secular view. Ahora, en este gráfico nosotros podemos ver el punto de vista secular. And they say this took 570 million years. Y ellos dicen que esto tomó 5.700 millones de años en suceder, todo el rompimiento de los continentes y el nivel del agua. But we know that this entire process happened over the period of 1 year of the flood. Pero sabemos que todo este proceso sucedió en el periodo de un año en el diluvio. And these sedimentary layers were laid down one on top of another. Y estas capas de sedimentos, y incluso con vida atrapada en ellos, se fueron poniendo una capa sobre otra por el movimiento de los tsunamis y de la fuerza del agua. And there's evidence that it happened rapidly. Y hay evidencia de que estas capas que ponían sedimentos y animales atrapados se ponían una sobre otra de manera muy rápida. And it was one after another. There was no erosion between each layer. Y se ponía una encima de otra, no había erosión entre una capa y la otra, se ponía inmediatamente una encima de la otra. This is all evidence for a 1 year global flood. Y todo esto nos da la evidencia de que existió una inundación global de un solo año. Now we look at an event in the United States in 1980, the explosion of Mount St. Helens. Ahora, algo que nos ayuda a entender cómo la geografía o cómo los accidentes geográficos pueden suceder en momentos muy rápidos es este ejemplo de la catástrofe del monte St. Helens el 18 de mayo de 1980. This was a small catastrophe, but Noah's flood was a global catastrophe. Ahora, miren la diferencia que hay antes y después del accidente que hubo, en tan solo unos pocos días. Ahora, esto fue una catástrofe pequeña. La catástrofe del diluvio fue algo global, fue algo inmenso. But we can see some of these features at Mount St. Helens that happened rapidly happened during Noah's flood. Y podemos ver que así como sucedieron cosas de manera muy rápida en este accidente del monte St. Helens, eso lo podemos ver expresado también en cómo sucedió en el tiempo del diluvio universal o de esta inundación global. Layers of rock were laid down very quickly, and a canyon was formed in a matter of weeks. En cuestión de semanas se formaron grandes cañones, montones de tierra fueron removidos por este accidente geográfico que sucedió y en cuestión de semanas se formó este cañón que ustedes pueden ver allí. Also, the explosion ripped up millions of trees. Y por supuesto, la explosión y el accidente geográfico que ocurrió arrancó miles de árboles.
and they ended up floating in the lake horizontally, but also upright. Y terminaron flotando como en la imagen que ven en el centro, algunos de manera horizontal y algunos de manera vertical. And then they sunk down into the sediment layers. Y luego, ¿qué pasó con estos árboles que estaban flotando? Se hundieron y se mezclaron con las capas de sedimento que había movido este accidente. This is a good explanation of polystrate fossil trees. Y nosotros podemos ver, esta es una evidencia de los poliestratos de los fósiles de árboles. Esta es una imagen de cómo esos árboles fueron fosilizados en un sentido rápidamente. And we find these polystrate fossil trees in coal beds around the world. Y nosotros podemos encontrar estos fósiles de árboles poliestratos en varias ubicaciones en el mundo. So there's no way that those layers could have been laid down over millions of years and that tree just stayed there the whole time. Y no es posible que durante millones de años todas esas capas de tierra hayan estado formándose y el árbol estaba allí en medio. Okay, you can skip the next one. Another piece of evidence is bent rock layers. Otra buena evidencia para lo que estamos diciendo son las capas de roca que están dobladas. The secular scientist says that these rock layers were bent during metamorphism. Los científicos seculares dicen, no, esto fue deformado y se fue doblando por un proceso de metamorfosis. But we know that the mineral makeup of the rocks means that that didn't happen that way. Y nosotros sabemos que por la composición mineral que tienen las rocas, eso no sucede de esa forma. These rock layers had to be bent while the sediments were still soft. Estas rocas para poder doblarse, para que exista este doblamiento de las rocas, los sedimentos tienen que estar blandos, tienen que estar suaves para que se puedan doblar. And of course this was during and shortly after the flood. Y por supuesto, esto ocurrió poco después de la gran inundación del diluvio. Now let's consider fossils. Ahora, vamos a hablar un poco y considerar los fósiles. Again, fossils are used to support evolution, but it's not effective. Pero, por supuesto, los fósiles son usados supuestamente para probar la evolución, pero su uso no es efectivo. We know that fossils require rapid burial. You can see this fish swallowing another fish when it was captured in the sediments. Nosotros debemos entender que la fosilización requiere de un entierro rápido y lo podemos ver en la fosilización de este pez. We also find many marine fossils on the tops of mountains. Ahora, hay algo interesante y es que se han encontrado muchos fósiles marinos en las cimas de montañas como los Himalayas. And again, the mountains were not as tall back then as they are now. Ahora, por supuesto, las montañas no eran tan altas en ese tiempo del diluvio como lo eran ahora. With all the tectonic activity, the mountains rose during and after the flood. Por toda la actividad tectónica que hubo en el diluvio, las montañas, por supuesto, todos los montes crecieron. And there's also something called the Cambrian explosion. También existe algo como la explosión cámbrica. And secular scientists cannot explain this. Los científicos seculares no pueden explicar esto. All of these animals suddenly appear in the fossil record. Todos estos animales de repente aparecieron en el registro de los fósiles. They're complex organisms, Todos son organismos complejos. and there are no simpler organisms below them in the rocks. Y en las rocas no se pueden encontrar organismos menos complejos o más simples. And you may have heard that the secular scientists date the rock layers by the fossils. Y ustedes tal vez hayan escuchado de que los científicos seculares ponen fecha a las rocas dependiendo de los fósiles. But then they also date the fossils by the rock layers they're found in. Y también, en el otro sentido, ellos le ponen fecha a las rocas, perdón, a los fósiles según las capas de roca o capas de tierra que encuentran. This is called circular reasoning. Y esto es conocido como pensamiento circular. Go to this one. Next one.
Now, also some evolutionists claim that there are fossils that transition between kinds of animals. Algunos evolucionistas afirman que hay ciertos fósiles que son la transición entre una especie y la otra. And these are called transitional forms. Y los llaman como formas transicionales de las especies. And this is an example where the secular scientist says that it's a reptile with feathers, Y entonces esta es una forma en la que podemos ver los dos puntos de vista distintos. Punto de vista secular dice, es un reptil que tiene plumas. but we know that it was just simply an extinct bird with claws on its wings. Pero desde una perspectiva bíblica o creacionista podemos decir, es un ave que tiene garras en sus alas y que ya está extinta. Go back to the last one. So there are some honest evolutionists who admit that there are no records of transitional forms. Ahora, hay algunos evolucionistas honestos que reconocen que no hay ningún tipo de fósil que es transicional entre una y otra especie. Okay, yeah, Ok. yeah, go ahead and read it. Dicen algo como esto: los conocidos registros fósiles no documentan un solo ejemplo de evolución que logre una transición morfológica importante y por lo tanto no ofrece evidencia de que un modelo gradualista pueda ser válido. So again, we have the fossil record, and it's viewed by two different interpretations. Entonces, tenemos el registro de fósiles y tenemos dos puntos de vista, dos perspectivas o cosmovisiones distintas que lo están analizando. The secular scientist still claims that fossils show time and evolution. Los científicos seculares siguen diciendo que los fósiles dan prueba de o son evidencia de cuánto tiempo ha pasado y de la evolución. But a more accurate interpretation is that the fossils were formed as the waters came on the continents. Y un punto de vista más adecuado es decir que los fósiles muestran cómo los animales o las especies fueron formadas según la distribución de las aguas después del diluvio. And the sediments first captured the marine animals, and then the coastal animals, and then the land animals. Y por supuesto, y los fósiles nos muestran cómo la actividad del agua fue capturando a diferentes grupos de animales. Primero atrapó a ciertos animales marinos y luego fue atrapando a animales terrestres y luego animales que estaban más arriba, que volaban incluso. So we say representing ecological zones rather than geologic time. Entonces lo que nos muestran las capas de diferentes fósiles no nos muestran diferentes eras, nos muestran diferentes ambientes o diferentes locaciones geográficas, cómo fue avanzando el diluvio en atrapar estos fósiles. Another recent time in recent decades was soft tissue found in dinosaur bones. Ahora, un estudio y una investigación más reciente ha revelado que algunos fósiles, algunos huesos de fósiles, conservan tejido blando dentro de ellos. So the secular scientist says, how did that soft tissue last millions of years? Ahora, como los científicos seculares dicen que los fósiles datan de millones de años, ellos entran en un dilema y dicen, ¿cómo es que ha durado 65 millones de años este tejido blando? But we know that soft tissue and proteins don't last that long. Pero nosotros sabemos que el tejido blando y las proteínas no duran tanto. Maybe thousands of years, which matches again the biblical timeline. Tal vez miles de años, pero no millones. Y esos miles de años concuerdan con nuestra creencia de la creación. Now, you've probably heard of the term missing link when it comes to human evolution. Ahora, cuando hablamos de la evolución humana, tal vez ustedes han escuchado el término el eslabón perdido. One of the examples was back in 1912, they showed this supposed human fossil. En el año 1912 encontraron este cráneo de supuestamente un fósil humano. But in 1953, 41 years later, they found out that this was a total hoax. Pero en el año 1953 ellos hicieron un estudio y descubrieron que esto era un engaño. And somebody had taken an ape jaw and a human skull and filed down the teeth and combined them. Lo que hicieron fue que alguien tomó el cráneo de un humano y la mandíbula de un mono
y la juntó. And it was a fraud that fooled people for 41 years because they wanted to believe in evolution. Y saben que esto era un fraude, pero que mucha gente creyó por 41 años porque querían creer que la evolución era verdad. There's another example that in 1922 a single tooth was found, Hay otro ejemplo en que en el año 1922 solo un diente fue encontrado and they invented a Nebraska man, and they even show a picture of his wife. y entonces con este diente que ellos encontraron crearon e inventaron al hombre de Nebraska e incluso hicieron una foto de su esposa. This tooth was used in the monkey trial in 1925. Esta evidencia de este diente fue usado en la prueba del mono en 1925. They wanted to support evolution and discredit the Bible. En esta prueba del mono ellos trataban de probar que el hombre venía de un ancestro simio y desacreditar la creación. And it turns out that this tooth was a pig's tooth. Ahora, resulta que este diente no era ni siquiera de un mono, sino de un cerdo. And even in the 21st century, we've seen some fake fossils come out of China. Incluso en el siglo XX nosotros hemos visto cómo fósiles falsos han surgido en China. People just want to do everything to try to support evolution. La gente ha tratado de hacer lo que sea para probar que la evolución es real. Now, Neanderthal man was fully human. Ahora, el hombre neandertal era completamente y totalmente humano. His brain size is actually larger than ours, De and hecho, he used language. De hecho, el tamaño de su cerebro era más grande que el de un hombre actual y él tenía el uso del lenguaje tal y como nosotros lo hacíamos. He made jewelry and he made tools. Él creó joyería, tenía herramientas para trabajar. He played musical instruments and buried his dead in caves. Dice que tenía instrumentos musicales, incluso que enterraban a sus muertos. And he probably lived in caves because he may have been on the edge of the ice sheets during the Ice Age. Y vivieron en cuevas, pero esto debido a que probablemente vivieron en el tiempo de la edad de hielo, o la era de hielo. And that was the best shelter that he could. Y por supuesto, las cavernas era el mejor refugio que ellos podían encontrar para vivir. And if these Neanderthal people lived 35 to 100,000 years ago, as evolutionists claim, where are all the bones? Y si estos neandertales vivieron entre 35 y 100.000 años atrás, como los evolucionistas dicen, ¿dónde están todos los huesos de los neandertales? One of the most famous fossils is one called Lucy. Uno de los fósiles más famosos es conocido como Lucy. Discovered in 1974, and it was claimed to be man's ancestor. Se descubrió en el año 1974 y se decía que este es el ancestro del ser humano. Of course, they only found 40% of these bones, Y por supuesto, solo encontraron el 40% del esqueleto completo. and there were no foot bones found, just one toe bone. No había huesos del pie, solo encontraron un huesito de un dedo del pie. And from that, they claimed that it had human-like characteristics of walking upright. Y entonces, como encontraron un solo dedo de pie, dijeron, este ser tenía características como el del ser humano que caminaba en dos pies. All these types of fossils really have chimp-like features. Todos estos fósiles realmente tienen forma de simios o de chimpancés. And the foot structure is different. Y la verdad es que la estructura del pie de un simio o un chimpancé y un humano son distintas. They have this great toe that sticks out, which is Ven characteristic cómo of es chimps. el pulgar del dedo del pie del chimpancé, es como que sobresale, parece más una mano que un pie. Now, when we look at Noah's Ark, Ahora, pasemos a otro tema. Cuando vemos al arca de Noé, people like to ask, well, how did you fit all the animals, or how did Noah fit all the animals la on gente the se ark? pregunta, ¿cómo es que entraron todos los animales en el arca de Noé? And most children's books draw Noah's Ark like the top ¿Y picture. saben por qué no entendemos cómo es que todos esos animales entraron en el arca? Porque la mayoría de las representaciones son como la imagen de arriba, un barquito con todos los animales ahí apretados, sacando su cabeza por la ventana. So
The actual size is more like the picture at the bottom. Pero el tamaño aproximado real es como el que ven aquí abajo. Esos puntitos que ustedes ven abajo son personas. And it was huge. It was 1.5 football fields long. Era enorme, tenía el tamaño de un estadio de fútbol americano, uno y medio más. It was a half a football field wide. Tenía la mitad de un campo de fútbol de ancho And it was as tall as a 4-story building. y tenía la altura de un edificio de más de 4 pisos. It had the cargo space of over 500 train boxcars. Tenía la capacidad de llevar aproximadamente una carga de unos 500 contenedores, como tienen los barcos de carga el día de hoy. And a secular organization took those dimensions and made calculations that decided it was very seaworthy and stable. Y muchas personas, algunos científicos seculares tomaron las dimensiones del arca de Noé y llegaron a la conclusión de que este barco podía navegar en los mares y sus dimensiones no le impedían navegar. Now, how many animals were on the ark? Ahora, ¿cuántos animales entraron en el arca? Well, we know that God preserved all air-breathing land animals on the ark. Ahora, nosotros sabemos que Dios preservó a todos los animales que respiraban aire dentro del arca. So this excludes the invertebrates and the fish. Por supuesto, esto excluye casi a todos los invertebrados y los peces del mar, las criaturas del mar. And any small land invertebrates like spiders and insects could have found a place on the ark. Ahora, por supuesto, ¿qué tanto espacio necesitaban insectos como arañas u hormigas para entrar en el arca? Or they could have found a place floating on log mats. O ellos podían encontrar espacio flotando allí en algunas plantitas o en algunos troncos que estaban flotando. But the summary is that only 3% of the animal kingdom, those kinds, were on the ark. Ahora, la verdad es que solo el 3% del reino animal, de todo el reino animal que existe, entró en el arca. And Noah only had to take one pair of each kind, one cat kind, one dog kind, one bear kind. Y Noé tuvo que meter un animal de cada especie, de cada tipo. No tuvo que meter a toda la raza de perro, a todas las razas de gato. Una raza de perro, una raza de gato y así. So the kinds of animals we feel are about the same as the family level in the taxonomy. Entonces, la cantidad de animales más o menos es igual a las familias de animales que tenemos en el reino animal. And today there are about 500 families of animals. Y hoy podemos clasificar aproximadamente unas 500 familias de animales. And if we triple that number because of extinction, we get about 1,400 kinds of air-breathing vertebrates. Y si duplicamos o triplicamos o multiplicamos esto debido a la extinción con el paso del tiempo, podríamos decir unas 1,400 familias de animales distintos. So creation scientists believe there are about 5,000 to 7,000 animals on the ark. Entonces los científicos creacionistas creen que habían entre 500 y 700 5.000, estoy al revés con los números, entre 5.000 y 7.000 animales en el arca. And most of these animals were small, like birds and amphibians. Y por supuesto, muchos de estos animales eran pequeños, eran aves o anfibios. Because remember, God said to take 7 pairs of the clean animals and also 7 pairs of the birds. Y recuerden, Dios le dijo, toma 7 parejas de los animales puros, de los limpios, y 7 parejas de aves. Now, what about dinosaurs? Ahora, aquí entramos a lo que preguntamos ayer. ¿Dónde entran los dinosaurios? They were on the ark as well. También estuvieron en el arca. And we know there are about 40 to 50 kinds of fossil dinosaurs. Ahora, sabemos que hay entre 40 y 50 tipos de fósiles de dinosaurios. And we know that they've pretty much become extinct, so there were just a few hundred dinosaurs on the ark. Así que
Sabemos que la mayoría de los dinosaurios están extintos y realmente solo unos cuantos cientos de dinosaurios entraron, o reptiles entraron en el arca. And Noah didn't have to take the large, huge dinosaurs. Y Noé no tenía razón para meter a los dinosaurios enormes. He could have taken the young adults from the size of a chicken to a horse. No tenía que meter en el arca a los animales completamente maduros o crecidos. Él podía meter animales jóvenes en estado de crecimiento aún para que quepan. And the other thing is the dinosaurs hatch from eggs. Y otra cosa es que los dinosaurios se reproducían por huevos. The largest of which we found is the size of a football. Y el huevo más grande, el fósil de un huevo más grande de dinosaurio, tiene el tamaño de una pelota de fútbol americano. So they're hatched from eggs and they grow up. Así que ellos se reproducen por huevos y crecen. And the smaller ones went on the ark. Y los más pequeños entraron en el arca. So in summary, there was plenty of room for all the animals, including the dinosaurs. Así que en resumen, había suficiente espacio para todos los animales, incluyendo los dinosaurios. And this chart just depicts the different kinds, one pair of dog kind, one pair of cat kind, one pair of bear kind, for all those types of animals. Entonces, este gráfico nos ayuda a entender un poco cómo funcionaba este animal según su especie, ¿verdad? Una pareja de cada especie o cada familia. Entonces, una familia de los perros, de los gatos y de tal y tal y de los osos, etcétera, etcétera. So it's not at all unreasonable that today's 42 species of cats descended from that one pair. Ahora, no es una locura decir que las 42 especies de gatos que tenemos el día de hoy descienden de un mismo gato. 35 species of dogs came from the one pair of dogs. Tenemos aproximadamente 35 especies especies de perros o razas de perro que descienden de un solo perro. And there are 8 species of bears descended from that one pair. Y tenemos 8 especies, o nosotros le decimos razas, de oso que vienen de un solo oso que fue metido en el arca. Now in the Bible we find several interesting verses that imply dinosaurs. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos algunos versículos que implican que existieron dinosaurios. The term dinosaur was not even used until 1841. Ahora, debemos entender que el término dinosaurio no fue y no se inventó hasta el año 1841. And most of our Bibles were written before that, so that's why the word dinosaur is not in the Bible. Ahora, recuerden que muchas de nuestras Biblias fueron escritas muchos años atrás. De hecho, la Reina Valera viene desde los años 1500, así que no existía la palabra dinosaurio cuando fue traducida al español. But in Job chapter 40 we have an animal called the behemoth. Pero en Job capítulo 40 nosotros tenemos un animal que se llama el behemoth. And the Bible says that God made him along with Job. Y la Biblia dice que él creó a este behemoth así como lo creó a Job. And that would have been on day 6 of creation. ¿Y cuándo creó Dios a los animales de la tierra? En el 6º día de la creación. And the Bible also compares the size of its tail to a cedar tree. Ahora, la Biblia compara la cola del behemoth como si fuera un árbol, como si fuera un cedro. And some Bible commentaries try to say, though, this must have been an elephant or a hippopotamus. Entonces, algunos comentaristas bíblicos tratan de decir, bueno, es que este behemoth realmente era un hipopótamo o era un elefante. But those tails sure don't look like cedar trees Pero to me. miren la cola de un elefante y de un hipopótamo. No eran como un cedro, no eran enormes como un cedro. There are many historical writings that relate to large reptiles. Hay muchos escritos históricos y hay muchos historiadores que hablan acerca de reptiles enormes. And Herodotus and Josephus talk about flying reptiles. De hecho, Flavio Josefo y Heródoto hablan de reptiles voladores. These would have been the pterodactyls. Estos se conocen o los conocemos hoy como pterodáctilos. Marco Polo reported seeing dinosaurs kept in Chinese palaces. Marco Polo reportó haber visto dinosaurios que estaban en cautiverio en el palacio chino.
And members of Alexander the Great's army saw large giant reptiles in a cave in India. Y contaban que los soldados del ejército de Alejandro Magno encontraron reptiles o vieron reptiles gigantes en cuevas en la India. Remember that most of the dinosaurs died in the flood, Ahora, recuerden, muchos de los dinosaurios murieron en la inundación, en el diluvio. but the ones that came off the ark continued to breed, and we have interactions with mankind here. Ahora, los que sobrevivieron continuaron viviendo y tuvieron interacción con los seres humanos. And there are paintings and carvings and so forth that depict reptiles that look just like dinosaurs. Y hay muchos petroglifos y hay esculturas y hay vasijas que nos muestran que existían estos reptiles gigantes. So how did the dinosaurs become extinct? Ahora la pregunta es, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Well, the secular view is that a huge asteroid hit the Earth and put up great amounts of dust. Ahora, los científicos evolucionistas dicen que la Tierra fue golpeada por un asteroide y debido a eso el ambiente cambió y muchos murieron. And it cooled the Earth too much for these cold-blooded animals. Y entonces dice que este asteroide, causó que la temperatura de la Tierra baje tanto que estos animales de sangre fría no pudieron sobrevivir. But it's more likely that a lot of these dinosaurs died because of conflicts with man. Man hunted them. Pero es muy probable que estos animales hayan muerto en primer lugar, por tener conflicto con los humanos, es decir, que el ser humano los cazaba y los llevó al borde de la extinción, hasta la extinción misma. And there were major climate changes after the flood. Ahora, también tenemos que entender que hubieron grandes cambios en el clima de la Tierra después de la inundación, de la gran inundación del diluvio. There was a reduced amount of oxygen, Se redujo la cantidad de oxígeno en el aire and the ice age was much colder and had less vegetation for them to eat. y de hecho hubo una era del hielo, no como se propone en la evolucionista, pero hubo una era de hielo en la cual la temperatura de la Tierra bajó muchísimo y hubo mucha menos vegetación para estos reptiles que la mayoría de ellos comían vegetación. So let's finish up talking about the ice age. Ahora, Next one. Next one. vamos a terminar hablando de la era del hielo, pero no de la película. There was one ice age, Sí hubo una era del hielo and it occurred, it happened after the flood. y sucedió después del diluvio. The secular scientist says, oh, there were 50 ice ages over millions of years. Los científicos seculares dicen que han ocurrido 50 eras del hielo a lo largo de millones de años. But we've done meteorological models to show that there was one ice age that lasted about 700 years. Pero se han usado estudios meteorológicos, métodos meteorológicos que han demostrado que ocurrió una era del hielo que no duró mucho, sino solo unos cientos de años. And the snow and ice would build up over about 500 years, and then over 200 years it would melt. Y esto ocurrió en un periodo de aproximadamente 700 años. En 500 años creció y se extendió el hielo y en un periodo de 200 años empezó a derretirse. It's interesting that the book of Job refers to snow and ice more than any other book in the Bible. Ahora, no sé si han dado cuenta, pero el libro de Job se refiere al hielo y a la nieve más que cualquier otro libro de la Biblia. And Bible scholars believe that Job lived a few hundred years after the flood, during the ice age. Y muchos eruditos de la Biblia creen que Job vivió unos cuantos cientos de años, unos cuantos cientos años después de la era del hielo. And the snow and ice did not cover the entire earth, only about 30%. Ahora, como les decía, esta era del hielo no fue igual como lo proponen en los científicos seculares. No cubrió toda la Tierra, sino aproximadamente solo el 30% de la Tierra. And the climate was actually much rainier and warmer in the middle latitudes. Y eso causó que en la latitud del medio, en el centro de la Tierra, en la mitad de la Tierra, las temperaturas sean un poco más cálidas y haya mayor humedad y más lluvias. And again, the meteorological models say how this ice age began. Y por supuesto, estos modelos meteorológicos de estudio
nos dicen cómo esta era el hielo ocurrió. There were hot oceans. Remember, we talked about that from the flood. Recuerden que lo que dijimos, que la inundación causó que haya más actividad volcánica debajo de los mares y por eso los mares se calentaban. That would cause more evaporation and increased snowfall. ¿Y qué es lo que causaba que estas aguas calientes, que haya más evaporación del agua? And volcanic eruptions would put dust in the atmosphere and keep the ice from melting. ¿Y qué es lo que sucedía? Sucedía que la actividad volcánica hacía elevar polvo o cenizas en el ambiente y estas cenizas no permitían que la luz solar derrita las capas de hielo. Because the sunlight would be reflected during La the luz del summer. sol era reflejada por este polvo, por esta ceniza en el cielo. La luz del sol era reflejada, entonces la nieve y el hielo no se derretían. And not only that, the increased snow cover would reflect the sunlight. Entonces, y no solo eso, sino que el mismo hielo y la misma nieve reflejaban la luz del sol. Now, scientists drill into the ice sheets to learn about the past. Ahora, muchos científicos han tratado de taladrar y escarbar dentro de las capas del hielo para saber la edad de la Tierra. And they count the layers or the rings in these ice cores. Y ellos cuentan las capas de estos anillos que podemos ver en estos como tubos de hielo. And sometimes they find thousands of these layers. Y entonces algunas veces ellos encuentran miles de anillos uno sobre otro y capas una sobre otra. But they say they're annual layers, and the creationist says these are just warm and cold periods, many layers in one year. Ahora, muchos de ellos dicen, estos anillos que encontramos, estas capas, representan años, no son miles de años en los cuales ocurrió estas capas de hielo. Pero una perspectiva más apropiada dice que simplemente son periodos de tiempo más cortos, que ocurrieron en periodos tal vez incluso en un periodo de un año. And we get that evidence from a fighter plane that was discovered in the ice sheet in Greenland. Ahora, ¿cómo podemos probar que esto es verdad? Podemos verlo en este ejemplo de un avión de la Segunda Guerra Mundial que fue encontrado en Groenlandia. Se estrelló en Groenlandia y fue encontrado 75 metros debajo del hielo. It was buried in 75 meters of ice only after about 50 years. Ahora, estas 75 metros de hielo sucedieron en un periodo de tiempo de no más de 50 años. En menos de 50 años estaba enterrado en 75 metros de hielo. So researchers actually recovered the plane, but they counted hundreds of layers of ice. Ahora, cuando encontraron este avión, vieron que habían cientos de capas de hielo sobre este avión. Now, one thing that the Ice Age did was all that water went into the ice sheets and lowered the sea level. Ahora, una de las cosas que sucedió es que en la edad de hielo, toda esta agua, mucha agua de los mares se congeló y el nivel del mar bajó. And we know in Genesis chapter 11, God talks about the Tower of Babel. Nosotros sabemos que en Génesis capítulo 11 Dios habla acerca de la Torre de Babel. And he confused the languages of the people and caused them to migrate around the ¿Y qué world. hizo en ese evento Dios? Confundió las lenguas de toda la tierra e hizo que todos se separen y empiecen a migrar a todas partes del mundo. And there was a land bridge between Asia and North America. Ahora, lo que causó la era del hielo con disminuir el nivel del mar es que haya un puente para pasar entre Asia y América del Norte. And so many people came across that land bridge into North and South America. Entonces, como se formó un puente de tierra, es decir, el nivel del mar bajó tanto que podían caminar por la tierra, mucha gente migró desde Asia hacia las Américas, es decir, a América del Norte y hacia el sur. And some scientists think that people emigrated in boats. Muchos científicos dicen, no, las personas emigraron en botes, llegaron en botes hacia América. Across from North Africa, Llegaron desde el norte de África or back and forth from the islands in the Pacific. o llegaron
y fueron y regresaron desde las islas del Pacífico. So, what are our conclusions to all these aspects of science? Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones de todas estos asuntos científicos? First of all, we know that biblical creation, young earth creation, is the best interpretation but being suppressed. Lo primero que podemos decir es que la interpretación bíblica de la creación es la mejor interpretación, es la más correcta, pero está siendo suprimida por el hombre. But the biblical creationist interpretation is always plausible and usually more scientific or realistic. Pero esta interpretación bíblica es más plausible y normalmente mucho más científica y realista. So as you share information with your families, your friends, your churches, you need to have confidence in God's authoritative word. Ahora, cuando tú compartas esto con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, tienes que tener confianza en la palabra de Dios, en la palabra autoritativa de Dios. We all need to understand our accountability to our Creator. Nosotros debemos entender y reconocer nuestra responsabilidad de rendirle cuentas a Dios, a nuestro Creador. Our Creator is Christ. Nuestro Creador es Cristo. We all need to be ready to meet Him. Nosotros debemos de prepararnos para conocerle. And I hope you all are ready. Thank you. Y yo deseo de todo corazón que ustedes estén listos para cuando Él vuelva. Amén.